Bienvenidos a este programa especial de fin de año de France 24 desde París. Soy Erika Olavarría y estaré en este programa junto a mi compañera Natalia Ruiz Giraldo. Este 2025 el tema que se ha robado los titulares en Francia sin duda es la crisis política, un fenómeno que se ha agudizado a partir de las legislativas de 2022. Durante estos 3 años hemos escuchado hablar de mociones de censura, de leyes aprobadas por decreto o con el artículo 49.3 y de dificultades para encontrar un presupuesto, en momentos en que los expertos alertan sobre el déficit público y el peso de la deuda, y en un contexto mundial complejo con la guerra en Ucrania y en Medio Oriente como telón de fondo. Y mientras tanto, 6 primeros ministros ha tenido este segundo quinquenio de Emmanuel Macron. Echemos un vistazo a la lista de mandatarios que ha caracterizado a este periodo. 6 primeros ministros ha tenido Francia en el segundo mandato de Emmanuel Macron, al que le queda un poco más de un año de ejercicio. La Quinta República Francesa vive una profunda crisis, pero ¿cómo comenzó todo? Hay que remontarse a las presidenciales y legislativas del 2022, cuando Macron perdió la mayoría absoluta que ostentaba desde que irrumpió en la política en 2017. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Sé que muchos compatriotas votaron por mí no para apoyar mis ideas, sino por bloquearlas de la extrema derecha. Macron nombró a la ex socialista Elisabeth Borne para buscar acuerdos entre los diputados y le dio la difícil tarea de terminar la reforma de las pensiones. Pero no lo consiguió y, como en otras 22 ocasiones, Borne aprobó la reforma por decreto con el famoso artículo 49.3. La responsabilité de mon gouvernement. Con la calle en contra no era fácil que siguiera en el puesto y Macron la cambió por Gabriel Attal, el más joven primer ministro de la Quinta República con 34 años. Fue durante su mandato cuando el 9 de junio de 2024 Macron sorprendió a todo el mundo con la disolución de la Asamblea Nacional, tras las europeas que hundieron al partido oficialista y reforzaron a la extrema derecha. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Debido al llamado bloqueo republicano de los demás partidos para evitar una victoria de la extrema derecha, la mayor cantidad de escaños en esas legislativas fue para la izquierda, agrupada en el Nuevo Frente Popular. Pero ningún partido obtuvo la mayoría absoluta y la Asamblea Nacional quedó dividida en 3 bloques: izquierda, centro-derecha y extrema derecha. Attal renunció, aunque permaneció en funciones 7 semanas hasta que Macron nombró al veterano Michel Barnier, del partido derecha Los Republicanos, como primer ministro. La izquierda sintió que le robaban los comicios. Barnier resistió 3 meses en el cargo. Bastó que aprobara por 49.3 el presupuesto y la censura fue votada por la izquierda y la extrema derecha. Escúchenme, la realidad es esta y no desaparecerá por el encantamiento de una moción de censura. 9 días después, Macron nombró a François Bayrou del Movimiento Demócrata, partido aliado del mandatario. Tampoco sobrevivió. Él se anticipó y pidió la confianza a la hora de votar su presupuesto, que proponía recortes por 44.000 millones de euros. Nuestra situación de bloqueo no es solo financiera, sino hoy es también política. Llegó entonces la hora de Sébastien Lecornu, ministro de Defensa y del círculo íntimo del mandatario. Sin apoyos para llevar a cabo su programa de gobierno y con una fuerte oposición de distintos sectores, casi un mes después renunció. Los partidos políticos siguen en una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Pero fue nombrado nuevamente 4 días después, con un gabinete sin ambiciones presidenciales y con el objetivo de dotar a Francia de un presupuesto. En 2024, para las legislativas anticipadas, los votantes siguieron la consigna de los partidos de centro, de izquierda y de derecha de bloquear a la extrema derecha. Esto impidió al partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella hacerse con la mayoría absoluta, pero ninguna fuerza obtuvo el apoyo suficiente para gobernar en solitario, lo que ha desencadenado las crisis y la falta de acuerdo. Al contrario, según un sondeo Odoxa Backbone para Le Figaro de octubre, hoy es más bien Jean-Luc Mélenchon, de la izquierdista Francia Insumisa,
quien genera el mayor rechazo. Y mientras tanto, el bloqueo parlamentario impide aprobar un presupuesto, luchar contra la deuda y malhiere la economía. ¿Qué piensan los franceses de esta crisis política? Eso es lo que averiguó en las calles nuestra compañera Natalia Ruiz Giraldo. Las elecciones legislativas anticipadas de 2024 fueron el detonante de la crisis política actual. Como resultado de estos comicios, se obtuvo una Asamblea Nacional supremamente dividida y un gobierno sin una mayoría absoluta para hacer aprobar las leyes. Esto también se ha venido dando un vaivén de primeros ministros, así como también de gabinetes. Y en medio de todo, se ha fomentado así la ruptura entre la clase política y los ciudadanos. Trato de tomar distancia con respecto a esto, porque me afecta y es muy duro tener que soportarlo. Yo no pongo mucha atención a la política porque me enoja y nadie se pone de acuerdo. Esto de todas maneras no es bueno para el país. Estamos asistiendo a una cantidad de demagogia y añadiduras en previsión de cómo cada partido político va a posicionarse de cara a las próximas elecciones. Así que el interés general y el interés del país quedan de último. La confianza de los franceses ya había sido fuertemente golpeada en 2023, cuando el gobierno decretó la reforma pensional que aumentó la edad de jubilación a 64 años, pero sin el aval de la Asamblea Nacional. Y además dejó de lado todos los meses de manifestaciones en todo el país en contra de esta medida. De esta manera también evitó que hubiera más debates. Pero esta reforma volvió a ser protagonista ahora en el mes de octubre de 2025 porque su suspensión se convirtió en la condición sine qua non del Partido Socialista para no votar a favor de la censura de Sébastien Lecornu. ¿En qué grado puede decirse que esta reforma también participó en la crisis política actual? La realidad es que la población está envejeciendo, vive más tiempo, hay cada vez menos activos y más pensionados. Eso no lo podemos cambiar ni pasar en alto. Creo que hay un malestar en la sociedad y estamos en un viejo mundo que hay que cambiar. Pienso que una vez más las personas que quieren proponer este tipo de leyes no son conscientes de que hoy los franceses están hartos. Están hartos porque jubilarse hasta los 62, 63 e incluso hasta los 65 años no es algo que puedan hacerlo todas las personas. Todas estas divisiones políticas y de la sociedad se verán reflejadas próximamente en las urnas. Francia se alista para un periodo electoral que comenzará en marzo de 2026 con las elecciones municipales en todo el país y luego, por supuesto, en 2027 con la elección presidencial. Y para entender las raíces de esta crisis nos acompaña Agathe Callé. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de la Sorbona. ¿Qué tal, Agathe? Muy bien, gracias. Buenos días. Agathe, más allá de los nombres de los 6 primeros ministros que hemos tenido en este segundo quinquenio de Emmanuel Macron, ¿dónde está la raíz justamente de esta crisis política o crisis de la democracia en Francia? Francia hoy vive una situación de tensión política muy fuerte que ya no le permite formar mayorías. Así, desde el comienzo del mandato del quinquenio de Emmanuel Macron, existe una situación en la que ya no hay mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Sin embargo, en Francia no hay una cultura muy arraigada de democracia parlamentaria, donde los debates y las políticas públicas se construyen en la Asamblea Nacional. Y en cuanto no hay esta mayoría estable en la Asamblea Nacional, hay una estabilidad muy fuerte y se establece una sucesión de primeros ministros. Hay muchas personas que apuntan a la Constitución de 1958, que es la que estableció la Quinta República Francesa. ¿Por qué se promulgó esta Constitución? ¿Con qué objetivo político? Es una constitución que representó un momento histórico muy importante para Francia. Francia estaba en un momento de fuerte tensión política y también en un momento en el que había constitucionalistas muy fuertes y personalidades políticas que realmente tenían peso. Era necesario recrear la estabilidad política. En Francia, el régimen anterior estaba marcado por una gran inestabilidad política donde los gobiernos caían uno tras otro. Sin embargo, Francia finalmente estaba apenas una década tras la Segunda Guerra Mundial, por lo que todavía necesitaba replantear su construcción. Y esta constitución realmente permitió establecer la estabilidad. Por lo tanto, fue un momento histórico muy importante y sobre todo un texto constitucional que fue escrito por grandes personalidades y un texto constitucional que fue aprobado por una amplia mayoría de franceses mediante referéndum. Pero era una constitución que también buscaba darle más poder
al Ejecutivo, ¿no? Y quizás es eso lo que ha hecho que los diputados franceses perdieran la práctica del parlamentarismo. Es cierto que es una constitución que ha reforzado el poder del Ejecutivo y el poder del gobierno. También le dio un peso muy fuerte al presidente de la República. Esto es un poco también la singularidad francesa, el peso muy fuerte del presidente de la República que nombra al primer ministro y que finalmente no se limita a esa nominación, sino que también desempeña un papel de gran presencia en la política nacional. Esto permitió acabar con la inestabilidad parlamentaria, pero dio lugar a parlamentos que muy a menudo votaban decisiones sin implicarse verdaderamente en la construcción del debate y en la construcción de consensos. ¿Crees que el gobierno de Sébastien Lecornu tiene futuro? Creo que tiene un futuro porque se puede aprobar el presupuesto. Y luego, a un año y medio de las elecciones presidenciales, hay relativamente pocos partidos que tengan interés en provocar nuevas elecciones legislativas. Se ve que la inestabilidad política tiene de todos modos un costo muy alto para la economía francesa. Las inversiones sufren por la inestabilidad política. Así que la responsabilidad política va más bien en el sentido de buscar alguna forma de estabilidad. Solo Francia Insumisa y Agrupación Nacional llamarían a nuevas elecciones. Y ninguno de los dos tienen mayoría para provocar estas nuevas elecciones. Sin duda, este 2026 será un año electoral con todavía más desafíos para los franceses. Y las elecciones locales, un indicador claro de las tendencias de cara a las presidenciales del año 2027. Y hasta aquí este programa especial de fin de año de France 24. Gracias por habernos acompañado durante este 2025. Felices fiestas y hasta pronto.